de la influenza, como les decía, que generalmente su ubicación es en la nasofaringe. Ahí es donde se va a replicar. Bueno, por ejemplo, hay otros virus que es el N5, N3. Su ubicación principalmente es a nivel bronquial y alveolar, por eso la difusión de estos no es tan fácil, por eso no van a escuchar muchos contagios o cuadros graves de H5N1, H5T3 y demás. Pero este H1N1 principalmente se ubica a nivel de la nasofaringe, por eso que cuando uno habla o expectora o tose, elimina en gran cantidad de estas partículas. El ciclo donde se está replicando, este es un virus que normalmente nosotros decimos es un ARN, por la cantidad de material genético que lleva en su nucleoide, que son de 8 hebras, ¿no es cierto? O sea, hay mucha cantidad de materia de ADN que cuando el virus se está replicando, empiezan a haber las grandes alteraciones morfológicas o las mutaciones. Miren, acá por ejemplo, es cuando se está internalizando, entra por ácido cítrico, entra todo el virus. Para llegar al núcleo de la célula, se cargaba, de acuerdo a los estudios anteriores, la proteína M1 y M2, nosotros decíamos. Y justamente en la proteína M2 donde actuaba la mandatina, pero se ha perdido ese receptor. Entonces, miren cómo se deposita el material genético y los ribosomas empiezan a copiar el material genético y sacar las hebras. Sacar las hebras para que esto posteriormente sea acoplado en el aparato de Golgi. Y una vez que ha sido ya estructurado, estas son los ribosomas 30 y 50, miren cómo se está formando y miren cómo se va desprendiendo de una célula. Este desprendimiento que está haciendo, la última de desprender, como quien dice, de agarrar y botar el virus hacia afuera, es la neuraminidasa. Y justamente ahí es donde actúa ahora el medicamento actual. La neuraminidasa no permite que se separe el virus que se ha formado y que vaya a infectar otras células. De esa manera, el mecanismo de acción, cuando estemos viendo del medicamento que se está utilizando actualmente. En cuanto al tratamiento antiviral, bueno, eso ya lo manejamos casi en todos los centros, el oseltamivir. El oseltamivir, como les he dicho un poquito cuando hemos visto el video, su mecanismo de acción es evitar que el virus se desprenda de la célula y de esa manera evitar que vayan a contaminar otro tipo de células. La dosis, normalmente ustedes saben que llega de 75 miligramos y el jarabe de 60 miligramos, de 1 a 3 miligramos por gramo peso. Si le pido una prueba al paciente y sospecho que está de neumonía, evidentemente mucha literatura dice que cuanto más antes se dé, 2 días antes, pero si está con neumonía tienen que dar el tratamiento de oseltamivir. Entonces, esa es la mejor forma de evitar mayores complicaciones. ¿Puede salir el paciente? Sí. Normalmente dice, en esta última charla que hemos escuchado, dicen que con una neumonía leve no se debe dar nada, el paciente va a seguir su curso, pero hay que citarlo al día siguiente y al día siguiente para ver cómo va. Entonces no se debe dar nada, pero ya en neumonías moderadas a graves sí se debe iniciar un tratamiento con el oseltamivir. Tanto en embarazadas también. Bueno, en embarazadas y todo eso, ¿por qué? Porque no es que el virus sea teratogénico, no es eso, sino que nos va a provocar infarto prematuro, esas cosas nos va a provocar en la embarazada, no es que va a afectar al feto, ¿no? Repito, la neuraminidasa, si bien este es el 60 miligramos y los amantadán, por favor, esta antifludez. Hemos dado ya charla la anterior vez, pero seguimos indicando, ¿no? Y a veces nos vienen, pero si con eso ha mejorado el paciente, pero ¿dónde actúa? Entonces, cuando los pacientes mejoran al tercer, cuarto, quinto día, aún tomando esto, no es por este medicamento, sino es que su sistema inmunológico del paciente ha respondido favorablemente a su cuerpo. Entonces, de esa manera el paciente ha recuperado. 80%, 85% de los pacientes sin tratamiento van a ir bien, pero de un 10 a 15% se van a complicar peor si tienen patología de base. Y un 5% va a entrar a hospitalización y probablemente un 2% a terapia intensiva. Entonces,
Y eso es lo que, de acuerdo a lo que hemos presentado hace rato, esos porcentajes, esos índices epidemiológicos recogidos del CEDES, tiene la veracidad con lo que estamos diciendo. La siguiente. Efectos adversos de los Sertavivir, principalmente náuseas, vómitos, confusión nasal, cefalea. Los menos frecuentes son la confusión, trastornos neurológicos y oculares, pero es el medicamento número 1 por de pronto. La prevención, siempre, ¿no? Lavado de manos, el barbijo. El personal de salud, nosotros tenemos que utilizar el barbijo, ¿cómo se llama? N95, pero estamos viendo que en la consulta y en emergencias, todos están utilizando estos barbijos sencillos. Por favor, pese a que el virus, la medida es de 80 a 120 micrómetros, el personal de salud son los que menos nos cuidamos. En emergencias tenemos que utilizar nomás la medida que dice el barbijo N95. El lavado de manos, muchos no lo estamos haciendo y lo que tenemos es alcohol, ¿no? Y nosotros hemos dicho que el alcohol más bien lo fija los virus. Siempre tiene que ser con jabón. El jabón es la primera medida. Y en cuanto al distanciamiento, sí, es un virus relativamente pesado, pero por lo menos 1 metro de distanciamiento tiene que haber. Y en cuanto a la vacuna, bueno, la vacuna en nuestro medio recién se va a inmunizar, ¿no? Lo que pasa es que no somos un país tercermundista y siempre tenemos que esperar que Estados Unidos tenga la vacuna para que nos llegue a nosotros el reporteo. Pero a nosotros nos llega cuando, si se dan cuenta, los que estudian este caso, es otra cepa. Nosotros, por ejemplo, yo he visto, ¿no? El director del CEDES de La Paz decía, nosotros tenemos la vacuna actualizada, decía. Pero ¿cómo va a ser actualizada si en Estados Unidos no lo tenía? Porque recién están en invierno, recién van a vacunar contra la cepa, porque la vacuna se elabora de la cepa que no se ha dado el anterior año. Entonces mi conclusión ha sido que son vacunas guardadas de la anterior cepa que están vacunando, ¿no? Con antecedentes de base de enfermedades pulmonares, el paciente viene con fiebre y en la consulta le estamos dando ibuprofeno. Entonces un poco estamos acelerando su cuadro de tos, calmamos la fiebre, pero la tos, por eso, no sé si han hecho el seguimiento a sus pacientes, pero llegan a los 2 días y su tos se sigue exacerbando, está durando 5, 7, 10 días. Pero probablemente sea por la medicación que no estamos acoplándolo a la actualidad. Todos estamos dando, la mayoría, ibuprofeno, y sin embargo, lo que creo que se debe recomendar y demostrado está es el paracetamol y la dipirona, la siguiente. Y el cuadro clínico, ¿no? Nuestros pacientes. Esta patología, este H3N2 que se está presentando en este momento, la fiebre, principal síntoma cardinal de nuestro medio. Han llegado pacientes a la consulta con 39, con 40, ¿no? Las mialgias, los escalofríos, la cefalea y los dolores de garganta. Esas mialgias, no sé si han visto, los pacientes ahora están viniendo incluso como si estuviesen con artritis, ¿no? Con dolores articulares. Entonces, para nosotros el principal problema es la fiebre. Siempre decimos en la consulta que la fiebre puede durar de 3 a 5 días, pero los 3 primeros días es terrible. Y entonces, en cuanto a la medicación también, los pacientes llegan con 38 y lo que estamos haciendo en la consulta es ponerles dipirona. No se debe hacer aquello, porque cuando hablamos de fisiopatología de la fiebre, sabemos que 38 grados no le va a hacer nada al paciente, no le va a provocar trastornos. Es más, es un mecanismo de defensa, lo queremos bajar o indicamos a los familiares, no tiene que estar con fiebre, sin embargo, la fiebre es permisible hasta 38, ¿no? La siguiente. ¿Y cuáles serían unos criterios de hospitalización del paciente? ¿No? Decimos la taquimia, saturación por debajo de 92, dolor torácico y disnea. La saturación es muy importante tener en cuenta, principalmente por la patología de base que tienen nuestros pacientes. La siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico es casi eminentemente clínico, ¿no? Clínico. Y, sin embargo, si queremos hacer alguna prueba, está el PCR transcriptasa inversa. El PCR es lo que se debería hacer en todos los pacientes, pero no en su totalidad, porque estamos viendo que el mal uso que se ha hecho en laboratorio. Tengo hasta los nombres, yo he pedido al laboratorio para hacer un seguimiento
¿Cómo se ha hecho el uso de las pruebas para detectar la influenza? Han estado pidiendo en pacientes con infección urinaria, ya evidentemente tienen fiebre, pero con antecedentes de infección urinaria, háganse la prueba, tal vez. Entonces ahí se han ido nuestras pruebas. Y la doctora me pasó el nombre, doctor, mire lo que están pidiendo. Y no es así. Esta prueba, por ejemplo, de acuerdo a la última charla que han dado hace 2 días en México, una charla internacional, indican que el PCR se debe pedir cuando el paciente tiene más de 4 o 5 días de fiebre, pero no el primero o segundo día. A no ser que el paciente tenga compromiso de base, pero en pacientes que son reumatómicos y tróficos no se debe pedir, porque el tratamiento tampoco se da a todos los pacientes, sino principalmente en los pacientes que tienen alto riesgo. Y el otro que es el cultivo, el aislamiento viral, que eso ustedes saben que tarda mucho, pero en nuestro medio es el PCR. ¿El siguiente? Antes. Y lo que no se debe pedir, que no está aquí anotado, es la radiografía, ¿no? La radiografía, la tomografía, no es nuestro punto a enfocar, porque el primer, segundo y tercer día el paciente no va a presentar más que fiebre y probablemente tos. Pero cuando hablamos también de la fisiopatología, nos ubicaremos en qué tiempo se va a formar el foco neumónico, por lo menos 5 o 7 días. Entonces, ¿de qué nos sirve pedir una radiografía? El primer día es que está con tos, pero tenemos que un poquito preguntar desde cuándo. Entonces, y la tomografía también. La tomografía, cuando haya una sospecha probable y el paciente no esté desaturando, probablemente ahí sea indicativo. Pero este último tuvimos una charla a los pediatras, y es también de parte de cardiología, la miocarditis que ha producido a los pacientes en pediatría ha subido. Yo realmente me he sorprendido porque cualquier paciente que en nuestro medio el virus, una vez que ingresa a la sangre, ataque al corazón, he visto que es mortal. Porque los 4 casos clínicos que han presentado los cardiólogos, uno en el japonés han salvado, pero después la mortalidad es elevada cuando se ataca al corazón, realmente no. Pero para nosotros, ¿cuál es la clínica si ataca al corazón? Principalmente arritmia, taquicardia, tos y fiebre, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que pensar que está habiendo un compromiso cardiológico. Siguiente. El tratamiento. Primero, siempre medidas generales, reposo, líquidos, control de la fiebre, no antibióticos ni profilácticamente, ¿no? El control de la... Iniciado el paro, de inicio, pero después si viene del tercer día, cuarto día, no lo puedo iniciar, entonces... Porque la norma me dice eso. Esa parte he entregado hace ratito. Es mejor si se utiliza 2 días antes, es mejor. Pero si el paciente viene con un test, entonces ¿para qué le ha pedido una prueba si está con tos y demás? Si te sale positivo, está en el tercer, cuarto día. No tenemos pruebas y yo estoy usando sin laboratorio, solo con clínica. Ya, pero o sea, la pregunta está, si llega al pasado 2 días, la norma me dice que no, se debe usarlo, ¿no? Se debe usar. Si usted encuentra positivo al 4º, 5º día inclusive y es positivo, y el paciente te está dando una neumonía, ¿qué va a usar el tratamiento? ¿Cuál sería la primera alternativa entonces? Si me llega con neumonía, yo tengo que internar. Pero, ¿qué medicamento vamos a usar? Medicina interna está usando claritromicina. No, pero esa es su parte, ya. Usted quiere salir de duda si es una influenza o no es y solicita una prueba, ¿no? ¿Tenemos prueba acá para hacer? No, se acaba. Lo que pasa es, como he dicho al principio, al inicio. Por eso, pero ¿tenemos? Teníamos. No tenemos. Actualmente no tenemos. No tenemos. Evidentemente. No Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que recurrir a nuestra enseñanza de chicos en la universidad, en las clínicas. Sí. Por el diagnóstico es clínico. ¿No? Eso. Entonces, preocupa mucho porque hay cuadros que se están perpetuando, ¿no?
pasan 4 o 5 días y sigue la fiebre, entonces ahí está la decisión del médico que en base a su clínica tiene que decidir qué hacer. Entonces mi pregunta es, ¿utilizar oseltamivir o dejarlo que llegue de repente a una complicación, una neumonía por complicación? Entonces, yo le pregunto a usted, doctor, ¿qué haría ahí en ese caso? ¿Ya? Yo iniciaría oseltamivir. Yo utilizaría oseltamivir. Yo utilizaría oseltamivir. Bueno, como he dicho al principio, el cuadro térmico, el térmico es el que nos preocupa a todos, ¿no? Eso. Si el térmico está remitiendo al tercer día, entonces ha solucionado más el problema. Más tranquilo. No, es más tranquilo. Pero la tos, ahora hay que ver mucho la semiología, ¿no? Escuchar, ver, claro, si es que hay compromiso, hay que oseltamivir, ¿no? Sí, No, eso es un cuadro que viene, digamos, acompañado de todo el cuadro clínico de un problema bronquial, digamos, ¿no? sí. Entonces, con la duda de que si va a terminar en una neumonía o no. Entonces, como decía la doctora, lo que tratamos de evitar es que llegue justamente a las complicaciones, ¿no? Entonces, El doctor ya mencionaba hace rato, doctor, otra prueba que ahorita estamos utilizando. Los médicos jóvenes son pues capísimos en llegar hasta el panel viral. ¿Cuánto cuesta el panel viral? eso. 900, 1500, ¿no? Y si solamente a nuestros yo en la consulta pues, les pido para ellos esa era la pruebita, 100 pesos cuesta, no llegan a eso. Imagínense el panel viral. Pero bueno, dice que el médico no tiene que enviarse del bolsillo, sino viene la ley y le dice, ¿y por qué no ha pedido doctor? Doctor, yo solo